¿Qué tal, amigos? En esta ocasión les voy a hablar de la aceptación por muestreo. La aceptación por muestreo es uno de los componentes principales del control de calidad. Este se realiza principalmente para la inspección de embarques o de lotes recibidos de cierto material. La aceptación por muestreo consiste en tomar muestras de un embarque e inspeccionar determinadas características de calidad. Posterior a esto se define si se acepta o se rechaza el lote. Para esto tenemos que existen dos tipos de curvas. Una es la curva tipo A y otra la curva tipo B. La curva tipo A muestra la probabilidad de aceptar un lote finito aislado, así como evalúa el riesgo del consumidor, o sea, la probabilidad de aceptar un lote malo. Se considera que la muestra proviene de un lote finito y aislado, mientras que la curva tipo B es usada para evaluar el riesgo del productor, y esto es que la curva nos dará la proporción de lotes que serán rechazados aun cuando alcancen los niveles de calidad. Para la construcción de la curva tipo B se considera que el tamaño de lotes es grande, al menos 10 veces el tamaño de la muestra, o que las muestras son tomadas en una línea donde los lotes son seleccionados aleatoriamente. Ahora les mostraré un pequeño ejemplo de una curva tipo A y una curva tipo B y cómo realizarla. La curva tipo A y tipo B eh, tienen eh, variables muy parecidas. En este caso es n, que son las unidades del lote, n minúscula, que es el número a ser inspeccionado, y c, que es el número máximo permitido de defectos. Como ya lo había mencionado, la curva tipo A evalúa el riesgo del consumidor, es decir, la probabilidad de que el consumidor acepte ese lote. Ahora lo que tenemos que hacer es, en base a los datos que nos da este problema, nos dice que el consumidor va a inspeccionar 25 muestras de un lote de 100 piezas, en donde únicamente eh, dos piezas pueden salir defectuosas. Para esto vamos a utilizar una distribución hipergeométrica para 10 defectuosos. Como habíamos mencionado, se permiten hasta dos defectuosos. Después de los dos defectuosos, la probabilidad va a ir disminuyendo. Para calcular esta probabilidad, vamos a utilizar la distribución hipergeométrica. Nuestra muestra éxito va a ser el número permitido de errores. El número de la muestra es el número a ser inspeccionado, que en este caso es 25. La población éxito la vamos a poner como 0, y el número de población va a ser las unidades de lote. El acumulado va a ser 1 para poder realizar este tipo de distribución. Ahora lo que vamos a hacer es arrastrar la fórmula y definir la probabilidad de hasta 10 defectuosos. Esto para el consumidor. Ahora tenemos que hacer lo mismo para poder hacer la comparación, pero ahora con el proveedor. Con el proveedor nos dice que va a ser un lote de tamaño 125, en el cual se van a realizar 30 eh, objetos o productos, en el cual de la misma manera se van a permitir únicamente dos defectos. Para esta parte, eh, como lo habíamos mencionado, hasta el número 2 se va a aceptar, o debido a que es el número máximo permitido de defectos. Y vamos a hacer una distribución hipergeométrica también,
muy parecida a la anterior. Ahora vamos a arrastrar la fórmula y ahora sí podemos hacer la comparación. Vamos a graficar ambas series, en este caso la serie 1 que es del consumidor y la serie 2 que es del proveedor. Una vez que la tengamos en nuestra gráfica, podemos ver el número de la probabilidad de que el lote sea aceptado o rechazado dependiendo el número de defectos que traiga. Como podemos observar, si trae los dos defectos, tanto el proveedor como el consumidor van a aceptar ese lote. Y si el número de defectos va aumentando, es más probable que el consumidor lo rechace a que el proveedor lo rechace. Por lo tanto, este tipo de curva, la curva tipo A, nos ayuda a conocer la probabilidad de que el consumidor acepte un lote malo. En este caso vemos que es poco probable que el consumidor acepte este lote. Ahora, en la curva tipo B vamos a evaluar el riesgo del productor, es decir, que rechacen los lotes que estén bien. Para el productor nos va a dar una cantidad de defectos de 1, el tamaño de la muestra que es 70 y el tamaño del lote que es 1500. Ahora, para este tipo de curva vamos a utilizar una distribución binomial en la cual vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Para esta vamos a tomar en cuenta C, que es el número de éxitos, es decir, que solo tenga un defecto. B2, que es la casilla en donde se encuentra el tamaño de nuestra muestra. B7, que es la probabilidad de aceptación. Y 1, porque es verdadero. Ahora, vamos a arrastrar esta fórmula hasta la probabilidad de aceptación de un 10%, en la cual podemos observar que si nuestro proveedor toma la muestra de 85%, es decir, que solamente tiene un defecto o aproximadamente 1.5 defectos, el lote va a pasar sin ningún problema. En cambio, con el consumidor tiene una aceptación de 2 defectos, el tamaño de la muestra es un poco más grande, son 85, y el tamaño del lote es la misma, es 1500. Y vamos a realizar lo mismo, pero ahora con los datos del consumidor. Ahora, para el consumidor podemos observar que tiene una aceptación, podemos tener hasta un poco más de 2 errores para que el consumidor no rechace ese lote. Como podemos observar en la gráfica, a medida de que va aumentando la probabilidad de aceptación, la probabilidad de éxito va disminuyendo también. Por lo tanto, podemos ver que si se tiene una aceptación del tanto del 85 al 76%, el lote va a ser aceptado sin ningún problema. Pero si la cantidad de defectos aumenta, obviamente la aceptación va a disminuir considerablemente. De esta manera podemos decir que a pesar de que el lote se encuentre bien con muy pocos defectos, que quizás son característicos de este proceso, el consumidor no necesariamente va a aceptar el lote.